Yo voy a tratar de explicaros en 15 minutos las actuaciones que en materia de restauración dunar ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Valencia en un espacio que se denomina la Devesa de la Albufera, la Devesa en valenciano y la Dehesa de la Albufera perdón, la Devesa en valenciano y la Dehesa de la Albufera en castellano. Se trata de un espacio que desde el siglo XIII hasta los finales del siglo XIX fue de propiedad real y desde principios del siglo XX hasta la actualidad es propiedad del Ayuntamiento de Valencia. Es un espacio que forma parte del Parque Natural de la Albufera. Se trata de un tramo de la Restinga que a lo largo de 30 kilómetros separa lo que es el actual lago de la Albufera y toda la zona de marjal o campos de arroz que la circundan del mar. Se localiza al sur de la ciudad de Valencia, exactamente a unos 10 kilómetros del puerto de Valencia. Está sometida a un fuerte proceso de regresión debido principalmente al efecto de barrera que ocasiona el puerto, sobre todo en todo el tramo norte de la Restinga. Se trata de un espacio de pequeñas dimensiones, tiene 10 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho y está dividida en dos tramos. Está dividida en estos dos tramos por un canal de desagüe que se desarrolla que comunica la Albufera con el mar y que la divide en esos dos tramos, en Devesa Norte y en Devesa Sur. Sin embargo, a pesar de ser un espacio de reducidas dimensiones, en él se combina una serie de factores climáticos y edáficos que determinan la presencia de tres ecosistemas con una morfología, una fauna y una vegetación completamente diferentes, que determinan la característica principal desde el punto de vista ambiental de este espacio, que es la alta biodiversidad. Si hiciésemos un corte de este a oeste, nos encontraríamos con estos ecosistemas. Nos encontramos con un primer sistema dunar, con un sistema de dunas exteriores formado por un primer cordón dunar, seguido de unas dunas de transición. A continuación, un sistema de dunas fijas o sistema de dunas interiores caracterizado por un denso sotobosque, y en medio de esos dos cordones una alineación de presiones interdunares que se conocen con el nombre de malladas, que se caracterizan por presentar un suelo salino y una vegetación y una fauna típica de Saladar. Estos tres ecosistemas se mantuvieron prácticamente intactos hasta la década de los años 60 del siglo pasado, que el espacio se vio todo sometido a un fuerte proceso de urbanización. Este proceso de urbanización supuso el arrasamiento de todo el sistema dunar exterior, el relleno con parte de la arena que se ocasionó con el arrasamiento del primer frente de dunas, el relleno de las depresiones interdunares, con el objeto de dejar todo a la misma cota para facilitar la urbanización, y con la fragmentación de todo el sistema dunar interior con la construcción de viales, aparcamientos y viviendas. Aquí os he puesto cuatro fotos, dos que corresponden al tramo de Devesa Norte y dos fotos que corresponden al tramo de Devesa Sur. Cuatro fotos, dos corresponden al año 62, antes de la urbanización, y las otras dos al año 74, que corresponden al principio de la ejecución de ese proceso de urbanización. Esta urbanización supuso la construcción de viales en todo el espacio, la construcción de aparcamientos, sobre todo en el primer frente de dunas, la construcción de un paseo marítimo que en su tramo más al norte era un paseo marítimo de grandes dimensiones, o sea, bueno, con gran peso, es decir, un paseo marítimo de 20 metros de anchura con 4 metros de altura. Sin embargo, en el sur el paseo consistía en un murete adosado a un paseo anexo de 5 metros y cada X metros abierto con un burladero para poder acceder a la playa. Supuso también la construcción de edificios, supuso la consolidación de un camping que ya existía, pero que se hizo mucho más grande. Supuso también la construcción de un hipódromo que duró tres años. Hoy en día esa zona del hipódromo, que funcionó durante 3 años, está restaurada. En ella se localiza el Centro de Información del Parque Natural y tiene una zona de reserva que a nivel ornitológico ha tenido un éxito importantísimo, ¿vale? También se construye un campo de golf que está asociado al Parador Nacional de Turismo del Saler, y también se hace un lago artificial con la finalidad de crear un puerto deportivo que no se llegó nunca a construir, ¿vale?
Si os fijáis, os he puesto aquí un croquis de la simplificación del plan de urbanización del año 65, donde os he marcado la Gola del Puchol y el tramo de Devesa Norte y de Devesa Sur. Viendo este croquis, veis que se concentra, el número de construcciones previstas se concentraba mucho más en Devesa Sur. Sin embargo, si os fijáis en el recorte de la fotografía aérea o en esta foto oblicua que hemos visto antes, fijaros cómo en Devesa Sur no se llegó a construir ningún edificio. Y esto es porque este proceso de urbanización que se inició en los años 60 se logró paralizar definitivamente en los años 80, sobre todo debido a la presión popular. Y en el momento se paraliza el proceso de urbanización, en la Devesa Sur no ha dado tiempo a levantar ningún edificio. Y esto es muy importante porque esto nos ha permitido que en esta zona de Devesa Sur se hayan podido eliminar todas las infraestructuras, ya que eran obsoletas porque no daban servicio a ningún tipo de construcción, y nos ha permitido eliminarlas y recuperar los 3 ecosistemas característicos de este espacio. Aquí os he puesto 4 fotos de Devesa Sur, una de la parte de la costa, por decir, mirando del norte hacia el sur, de la parte de la costa, y otra de la parte de la albufera. En estas fotos se ve cómo, a pesar de que no se levantó ningún edificio, el impacto de la construcción de infraestructuras y el arrasamiento fue realmente importante, ¿vale? En los trabajos de restauración que ha llevado a cabo el ayuntamiento en esta zona de la Devesa, podemos distinguir como 3 periodos. Un primer periodo que va del año 82 al año 88, que es un periodo de ordenación, de zonificación, de estudio, experimentación. No tenemos ni idea de cómo se hace una restauración dunar. Se van definiendo la metodología, se crea un vivero de plantas de dunas, que es uno de los primeros que se crea en España, y se establecen también unos módulos de plantación, ¿vale? Luego, a continuación, del 88 al 2000, es la fase, ya tenemos una metodología definida y empezamos a hacer las primeras restauraciones, que hacemos superficies reducidas porque tenemos el presupuesto pequeño, presupuesto nuestro propio y pequeño. Compramos una máquina que trabaja por la mañana y por la tarde y vamos haciendo poco a poco cosas. Es a partir del año 2000 cuando ya se obtienen grandes fondos, o sea, se obtienen fondos europeos, fondos también estatales y fondos regionales, y esos son los momentos en los que se produce la ejecución de los grandes proyectos que suponen la recuperación de amplias zonas. En esta fase son grandes proyectos, pero la metodología es la que se ha utilizado desde el principio, la que se definió en los primeros años. Uno de los problemas que se nos presentan, bueno, aquí y en muchos sitios, la restauración de las dunas, es la disponibilidad de arena. En el caso de las actuaciones de restauración que se han llevado a cabo en la Devesa, la arena ha procedido bien de la propia Devesa o bien se ha traído de fuera de la Devesa, de la playa, de la zona localizada al norte del puerto de Valencia, o bien de la playa sumergida con draga, o bien de la playa seca con camiones. Incluso hay algún tramo de la zona norte de la Restinga que se restauró con arena de una cantera procedente del interior de la provincia de Valencia, ¿vale? Bueno, centrándonos ya en los proyectos europeos, los 2 proyectos LIFE, el Ayuntamiento ha ejecutado 2 proyectos LIFE, el LIFE Duna y el LIFE Enebro. El LIFE Duna tuvo un periodo de ejecución del 2000 desde 2001, pues empezó en el 2000, pero bueno, el periodo de ejecución se inició en el 2001 y se terminó en el 2004, y a continuación del 2004 al 2008 se ejecutó el LIFE Enebro. Los 2 proyectos coinciden en el ámbito de actuación, es decir, los 2 se desarrollan en la Devesa Sur, en el sistema dunar exterior, y en concreto el LIFE Duna se centra en la restauración y la recuperación del primer cordón, y el LIFE Enebro se centra en la recuperación de las dunas de transición. En ambos proyectos se actúa sobre esas depresiones interdunares que hemos dicho que se conocen con el nombre local de malladas, ¿vale? En ambos proyectos se lleva una fase, antes de empezar la ejecución en sí, se ejecuta una fase previa que consistió en la recogida de semillas y extracción de plantas de interés, bien semillas o plantas porque estaban protegidas, o bien porque eran escasas, o bien porque se necesitaban en el vivero producirlas para luego reintroducirlas. Una eliminación de plantas alóctonas para evitar que con el movimiento de tierra estas plantas se disipasen luego a la hora de hacer la reconstrucción,
y luego una retirada de arena que existía sobre todo las infraestructuras que había en esa zona, que era el paseo marítimo, viales y aparcamientos. Tener en cuenta que han pasado 30 años desde el arrasamiento y estas infraestructuras se han ido poco a poco cubriendo, ¿vale? En la frase segunda, que sería la eliminación de infraestructuras, señalar que esta fase de eliminación de infraestructuras se produce, solamente se hace en el Live Duna, no se hace en el Live en Ebro. En el Live Duna se eliminan infraestructuras del ámbito de actuación propio del Live Duna, que es el primer cordón dunar, que es el paseo marítimo y sustitución por un cordón dunar, pero también se eliminan las infraestructuras que existían en la zona de transición, que es el ámbito del Live en Ebro. El Live en Ebro no comporta ninguna eliminación de infraestructuras porque ya se habían hecho, ya se habían incluido en el proyecto del Live en Ebro. En esa eliminación de infraestructuras es muy importante los trabajos de despedregado y de cribado de la arena que se hacen en ambos proyectos, ya que tenemos muy poca arena y es fundamental mantener la poca que tenemos, y entonces se hace un cribado muy importante para tratar de que cuando se retiren los restos de escombros o los restos de zahorra nos llevemos el mínimo posible de arena. ¿De dónde ha procedido la arena que hemos utilizado para reconstruir, para restaurar el paisaje dunar? ¿Vale? En Devesa Sur, la restauración dunar la ha llevado exclusivamente a cabo el Ayuntamiento de Valencia, y por lo tanto la arena que se ha utilizado ha procedido en todos los casos siempre de la propia Devesa, nunca se ha traído arena de fuera. Así hemos utilizado arena de las malladas o de la recuperación de las depresiones interdunares. Esas depresiones se habían rellenado con el proceso de urbanización, lo que se hace es vaciarlas, devolverlas, esa arena a su origen, y de tal manera que recuperamos el sistema recuperamos las dunas, a su vez que recuperamos el sistema de depresiones interdunares con la misma acción, ¿vale? También esa arena la obtenemos de la creación de dos lagunas de agua permanente, una con el Live Duna y una con el Live en Ebro, de 4.000 metros cuadrados aproximadamente cada una, y se aprovecha y esas dunas y en esas lagunas se introducen dos especies de peces endémicos de la Comunidad Valenciana, que son el farter y el samaruc. Y la tercera zona de las cuales se saca la arena, se obtiene la arena para crear las dunas, es de la creación de manera artificial o con máquina de calderas de abrasión. El diseño de esas calderas y de esas dunas que se reconstruyen en la zona de transición, como veis aquí, que es la zona del ámbito del Live en Ebro, se diseñan en base a una cartografía que teníamos anterior a la urbanización del año 65 y a un levantamiento topográfico que se hace en el 2001. Con esas dos cartografías se hace un mapa de cambios y se diseñan dónde se va a acumular, dónde se van a crear esas dunas y dónde se van a crear esas calderas de abrasión. Aquí tenéis en esta foto esos dos elementos. Aparte está marcada también la laguna, donde se sitúa la laguna que se hizo con el Live en Ebro, y están marcadas las zonas de depresión interdunar o malladas de donde se sacó parte de la arena. Una vez hemos conseguido, una vez se ha acumulado la arena y se ha diseñado su perfil, y en función del diseño que se ha dado en la cartografía que se hace antes de empezar el proyecto, una vez se ha acumulado la arena, lo que hacemos es fijarla. La fijación se produce en dos fases. Una primera fijación con la construcción de empalizadas distribuidas en tramas ortogonales. Estas empalizadas se construyen con caña y con borró. El borró es una espartina versicolor que crece en las malladas, en las depresiones interdunares de la Devesa, que tradicionalmente se ha segado en la zona para construir los tejados de las barracas y para hacer protecciones para las tomateras. Una vez se ha fijado la arena, se lleva a cabo el proceso de plantación, ¿vale? En el proceso de plantación se tienen en cuenta los módulos de plantación, como os he comentado antes. Estos módulos de plantación se han ido elaborando a lo largo de los años y consisten en áreas de 25 metros cuadrados en las cuales se definen las plantas que deben de ir y qué especies deben de ir en función de qué ambiente dunar se considere, y en función también de la parte de ese ambiente dunar. No es lo mismo las plantas que se establecen en los módulos de plantación en la zona de Brión, Barlovento, Cresta Sotavento, o una zona de transición, una parte de duna fija, donde, ¿vale? Es decir, esos módulos de plantación se van definiendo a lo largo de los años y se van
aplicando a medida que se van haciendo las fijaciones de las dunas, ¿vale? A la vez que una vez se terminan los dos proyectos LIFE, se obtienen también fondos estatales y fondos regionales y también se lleva a cabo la recuperación y la restauración del sistema dunar interior de dunas fijas, en el cual se eliminan todas las infraestructuras que estaban totalmente obsoletas y los viales que había en ese momento, y los viales fruto de la urbanización, se reduce su longitud y se reduce su anchura y se cambia el firme para integrarlos en el entorno, ¿vale? Ahora os voy a poner una serie de fotos aéreas de la Devesa Sur, que es lo que hemos estado hablando estos minutos, para que veáis cómo ha evolucionado este espacio en función de todas las actuaciones que os he comentado que se han llevado a cabo. Aquí tenéis una foto que estamos desde el sur mirando hacia el norte, al fondo está la ciudad de Valencia. Perdón. Perdón, un momento. Bueno, no sé cómo quitar esto. Así, aquí tenéis la duna, perdón, la gola del Puchol. Esta foto es del año 62, antes de la urbanización. Aquí tenéis una foto del año 74, donde ya se ha iniciado el proceso de urbanización. Se ve cómo se ha arrasado todo el sistema dunar exterior. Se ha construido el lago artificial. Aquí tenéis una foto del año 2000, que es el punto de partida cuando se empieza el Live Duna. Veis cómo ya toda la parte el lago, veis como el paseo marítimo y todos los viales de aparcamientos han pasado 30 años desde que se hizo el arrasamiento, como están cubiertos de arena. Aquí tenéis una foto del año 2002 de la misma zona. Como veis que ya el Live Duna se ha empezado, se ha eliminado el paseo marítimo, se ha sustituido por un cordón dunar y se ha empezado también a eliminar las infraestructuras de la zona de transición, de viales, aparcamientos, redes de saneamiento, que corresponden al ámbito de actuación luego del LIFE en Ebro. Otra foto del 2007 en el que se ve totalmente ya el cordón de dunas de primera línea, totalmente colonizado por la vegetación, ya tiene un aspecto totalmente natural, y cómo se ve como las dunas que se han ido diseñando en la zona de transición se van fijando, primero por empalizadas y luego por la vegetación. Aquí tenéis una foto del 2010, como prácticamente se intuyen todavía algunos restos de empalizada, pero prácticamente la zona va adquiriendo un aspecto totalmente natural, ¿vale? Y aquí tenéis una foto del año 2017 que se veía cómo ha ido evolucionando el espacio en estos años. Aquí tenéis esta zona de Saladar, que es la zona que comentaba antes, que se hizo el hipódromo, que actualmente se localiza en el centro de información y se han construido una serie de lagunas que funcionan como zona de reserva a nivel ornitológico muy, muy importante. Hoy en día la Devesa Sur es la zona de más valor de la Devesa, en la zona más protegida, la zona donde tiene un uso público restringido, las actividades están restringidas, solamente se puede acceder a pie, no se puede acceder con coche, donde, en relación con lo que decía Abel, donde está prohibida la limpieza mecánica de la playa, la limpieza se hace manual, incluso hay un periodo del año, desde marzo hasta finales de julio, incluso este tramo de playa no se limpia, ¿vale? Deciros también, que no os lo he dicho, que estos dos proyectos han ido acompañados de una importante campaña de sensibilización e información, porque para que estos proyectos tengan éxitos es fundamental hacer una fuerte campaña de educación y de información, ¿vale? Los dos proyectos pues se han hecho folletos, se han hecho campañas, se han hecho talleres, se han divulgado con participación ciudadana, es decir, que bueno, es importante tener en cuenta eso de cara a tener éxito, ¿vale? En cuanto a la fase posterior, en cuanto al seguimiento que se ha llevado a cabo de estos años, desde que finalizaron los dos proyectos, en el LIFE en Ebro el seguimiento se ha centrado sobre todo en la eliminación manual de restos de zahorra y cascotes y escombros que han ido apareciendo con la erosión del viento. Se ha también centrado en la eliminación de plantas alóctonas que se han ido poco a poco detectando, y a medida que se iban detectando se iban eliminando, y sobre todo se ha centrado en el control del enebro marino. El enebro marino, cuando se produce cuando se paraliza la urbanización y empiezan los primeros estudios y los primeros ensayos de trabajos en la zona, existían exclusivamente 35 enebros en toda la Devesa. Hoy en día todos los enebros que hay son
fruto de esos 35 euros. Es una planta que tiene un índice de éxito de plantación entre el 50 y el 60%, lo que ha motivado a que después de haber hecho la plantación en el proyecto se han llevado a cabo dos plantaciones más, y es una planta que es muy difícil que germine en el vivero, cuesta mucho que germine en el vivero y la tasa de éxito de germinación es muy bajita, y se están haciendo continuamente estudios y pruebas para conseguir que esto se mejore, ¿vale? En cuanto al Live Duna, el seguimiento se ha centrado sobre todo en la evolución de la playa y en la respuesta que ha tenido el primer frente dunar, que se creó hace 20 años, respecto a los temporales. Temporales, que aquí tenéis una gráfica que se marcan, están marcados los temporales que han acaecido en esta zona desde enero del 20 hasta diciembre del 2000, de enero del 2000, perdón, hasta diciembre del 2020, y veis cómo sobre todo a partir del año 2009 estos aumentan en intensidad. Esto ha provocado que durante estos 20 años el proceso de regresión de la playa haya aumentado de una manera considerable, y lo que ha producido es una reducción de la anchura de la playa y un cambio en el perfil del primer frente de dunas, ¿vale? Perfil del primer frente de dunas que ha perdido totalmente la suavidad que tenía en su zona de barlovento, adquiriendo un perfil totalmente abrupto y vertical, lo que favorece de alguna manera la erosión, ya que la duna pierde así su papel de disipación de la energía del oleaje en momentos de temporal. Y luego la reducción de la playa, bueno, en este seguimiento se ha contado con la colaboración del Departamento de Cartografía, Geodesia y Teledetección del Politécnico de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿vale? También se ha constatado cómo, en esta gráfica que tenéis aquí de la anchura de la playa, cómo el ancho medio de playa de 20 o 30 metros de anchura, como a lo largo del año cada vez va siendo mucho más duradero y se va alargando, lo que demuestra la inestabilidad o la fragilidad de esta playa. En cuanto a la pérdida de anchura de playa, en una simplificación, os he marcado aquí, estas son las playas que están dentro del término municipal de Valencia, que se sitúan al sur del puerto. Os he sombreado las 5 playas que pertenecen al ámbito de actuación del Live Duna, que son las playas de Devesa Sur. En estas playas, en el periodo del 84 al 2000, ha habido una pérdida de 10 metros de anchura, de los cuales 6 metros corresponden al periodo 84-2014, 30 años, y los últimos periodos de 2015 ha supuesto la pérdida de 4 metros, lo que denota como estos últimos años el proceso de regresión está siendo cada vez mayor, ¿vale? En relación con el perfil de dunas, como os he comentado, el perfil ha ido cambiando, y sobre todo ha sido realmente alarmante el efecto que ha tenido el temporal que hubo aquí, que es el temporal Gloria, que acaeció en diciembre de 2019, enero de 2020, fue devastador. Entonces se hizo un estudio, se aprovechó y se hizo un estudio tomando de referencia los datos de noviembre de 2015, y se hizo un estudio, se hizo unas mediciones en marzo del 20 y otras mediciones 8 meses después, en octubre del 20, para ver cómo había evolucionado, qué respuesta había tenido, si se había recuperado o no arena después del efecto del temporal, ¿vale? Aquí veis un perfil en el cual se demuestra el perfil inicial del 2015, como en marzo, que es la línea roja, se pierde parte de esa arena, y como en octubre del 2020 se ha recuperado pues un poquito de la base. Al hacer el estudio se distingue entre la zona de playa y la zona de frente dunar, y aquí tenéis los datos, y en rojo se ha marcado pues, la pérdida del sistema playa-duna a raíz de ese temporal, y comparando los datos del 2015 con el octubre del 2020 se va a producir una pérdida de 300.000 metros cúbicos de arena. Aquí os he puesto 2 tramos
de la zona del ámbito de Life Duna, del perfil de Duna, y os he puesto los perfiles. La base está exagerada, lo que es la distancia de metros está exagerado para poder dibujar los perfiles, y veis cómo es la tónica que os hemos comentado, la pérdida de barlovento, incluso en algunas zonas se pierde también la zona de cresta, y cómo a fecha de ahora, 2 años después, el perfil sigue prácticamente igual, no se ha recuperado arena, ¿vale? Esto, claro, nos ha demostrado, nos ha enseñado que quizá, el primer cordón de dunas que se hizo con el Live Duna se construyó muy cerca de la línea de mar. También es verdad que hace 20 años no teníamos ni idea de cómo iba a evolucionar este proceso de regresión que se está produciendo en estos últimos años, y esto nos ha hecho que se plantee, que se tenga en cuenta que a partir de ahora las restauraciones dunas que se hagan en la Devesa o en cualquier otro tramo de la Restinga, se tenga en cuenta la necesidad de dejar una playa seca de mínimo de 45-50 metros para reconstruir el cordón dunar, para que este cordón pueda tener cierta estabilidad o garantizar un poco más de tiempo de duración, y que el diseño de este nuevo cordón sea exageradamente tendido, tanto en la parte de barlovento, sotavento, para que sea eficaz, o tratar de que sea más eficaz, porque realmente... Entonces aquí se hizo con la demarcación de costas, pasado el temporal en enero del 20 de ese mismo año, a finales, con fondos de emergencia que ellos tienen, se hizo un ensayo en esta zona de la Devesa Norte, en la cual había desaparecido prácticamente el primer frente de dunas, y se hizo un ensayo teniendo en cuenta esas condiciones, es decir, dejar el ancho de playa de 50 metros y hacer un perfil bastante tendido. Y ya para finalizar y como complemento a esto, deciros que actualmente la demarcación de costas de Valencia ha sacado a licitación un proyecto de regeneración de playa que afecta de Besa Norte. Aquí tenéis aquí tenéis lo que es la gola del Puchol, y aquí tenéis el puerto de Valencia, un proyecto que es de 7 kilómetros, que empezaría aquí, en esta zona de aquí, y terminaría en la gola del Puchol. En este proyecto quieren conseguir una playa seca de 50 metros, una media de 50 metros en la parte más al sur, y en la parte más al norte, que es donde más se ha perdido playa en estos años, que es que se consiga 80 metros. Van a hacer un aporte de casi 3 millones de metros cúbicos de arena, el coste es de 30 millones de euros, y la arena se va a extraer de un yacimiento submarino que se localiza enfrente de la costa de Cullera, que está al sur de la Restinga, a 65 metros de profundidad. La verdad es que las soluciones a las regresiones de playa es muy complicado. Fijaros, si ellos van a aportar 3 millones de metros cúbicos, y nosotros del 2015 al 2020 hemos constatado que en esos 5 años hemos perdido 300.000 metros cúbicos de arena, pues prácticamente si lo multiplicamos o dividimos, esta actuación de una duración de 5 años, bueno, por 10, 50 años de duración. Y con esto pues ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Anelia. Bueno, antes que nada decir que los trabajos que se hicieron, o que se hacen en la albufera de Valencia, y que se hicieron desde los años, bueno, desde los años 80 realmente, ¿no? Sí, sí. Han sido pioneros en España y han sido un modelo en el que muchos otros se han fijado. Como decían ustedes, pues no tenían el manual todavía, y de hecho Sí, el sí. manual se ha basado en parte en lo que se ha hecho en Valencia. Y yo te envío una pregunta para el final, es sobre la demanda que tiene actualmente el espacio. Es decir, es un espacio demandado Muchísimo. para educación y se está gestionando bien, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Y después tienes ahí en el chat, hay dos aportaciones que te realiza Marta por un lado y Maui Olangua por otro, sobre sugerencias o experiencias sobre pues lo que sería el éxito de reproducción de las especies de juníperos, o también sobre la germinación de la nebra marina, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, pues muchas gracias y A vosotros. he visto por ahí que estaba alguna gráfica del amigo Pardo Pascual, por cierto, Sí, sí, ¿no? sí, es que vamos, el seguimiento que se hace del Live Duna se hace con el departamento Sí, sí, que eres el catedrático y hemos trabajado muchísimos años juntos, sí, prácticamente sí, somos compañeros de universidad, eso también ha ayudado y o sea, hemos trabajado mucho con ellos sí, y con el nosotros. seguimiento de la línea de Costa Valenciana, desde Sí, luego, sí. es súper, muy importante.